La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por... Desde la planta hasta la despensa de la esquina, Coca-Cola Paresa forma parte de la vida cotidiana del Paraguay. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Vamos a empezar este Jarro Café con una primicia absoluta. Busqué en las redes, monitoreé los medios y nadie tiene todavía esto que yo les voy a contar ahora. Procedente de San Paulo, llegó esta tarde un avión, un Gulfstream, que es un avión carísimo, lujosísimo, trayendo una comitiva del país de Oriente Medio llamado Qatar, cuya capital es Doha. Y en esa comitiva estaba un jeque y una serie de autoridades cataríes. Llegaron a Asunción esta tarde y lo primero que hicieron fue ir a un estudio jurídico que tiene relación con el reino de Qatar. Se supone que para protocolizar algunos documentos. Lo cierto es que da la impresión de que esta tarde o mañana van a realizarse básicamente 3 anuncios con respecto a la presencia de esta delegación catarí, repito, encabezada por el jeque. Uno de ellos tiene que ver con los combustibles. Parece ser que por fin el combustible catarí, que ya tiene como un par de años o tal vez más de atraso, va a llegar al país, y no es que se anuncia su llegada y que ahora van a salir, ya están en el Río de la Plata las embarcaciones que están trayendo ese petróleo. Pero eso no es todo. De acuerdo con mi fuente, en la cual confío absolutamente, estos muchachos cataríes planean instalar un hub, una central desde donde se distribuyen vuelos
por toda la región de Qatar Airlines, una de las compañías de aviación más poderosas del mundo. Pero lo notable es que este hub no se va a instalar en Asunción o en Luque, sino que se va a instalar en el Chaco paraguayo. Según lo que me cuentan, se va a instalar en Mariscal Estigarribia. Probablemente eso significa también la inversión en la modernización del aeropuerto de Mariscal Estigarribia. Usted sabe que Mariscal Estigarribia tiene una pista gigantesca de aviación, desproporcionada. Yo aterricé un par de veces ahí y el ancho y el largo de la pista no tiene cómo compararse con las dos pistas que tenemos acá en Asunción. Es enorme, es anchísimo. Nosotros especulábamos en la época de los transbordadores espaciales que Mariscal Estigarribia era una de las terminales alternativas para el transbordador ante cualquier problema. Pero no contento con eso, también mi fuente me dice que se va a instalar un predio para la fabricación de aparatos celulares y otros aparatos electrónicos seguramente, también en Mariscal Estigarribia. Eso parece ser que tiene relación con que el jeque en cuestión, el jeque que está en este momento en Asunción, tiene una mayoría de las acciones de una de las grandes marcas de celulares chinos. O sea, acá se van a fabricar seguramente los celulares esos que hay que decir, las marcas chinas cada vez tienen mejores celulares. Me parece excelente el trío de noticias. En un momento en que el tema combustible está jodido, porque suben y bajan los precios, ayer subió a 120, hoy bajó a 86, no se sabe lo que va a pasar con respecto al conflicto en Medio Oriente, que ya tengamos asegurada una carga importante de combustible en nuestro país, espero que contribuya a bajar de vuelta por lo menos hasta los niveles en que estaban hasta ayer los combustibles, porque esta mañana subieron, ¿verdad? Y también el que una aerolínea importante como Qatar Airlines tenga al Paraguay como un hub. ¿Saben lo que es hub? El lugar donde una aerolínea concentra todo su potencial para los vuelos regionales y también para los vuelos intercontinentales. Yo estuve hace poco, el año pasado, en la ciudad de Panamá y el aeropuerto de Panamá es el hub de Copa Airlines. O sea, vos mirás y tenés no decenas, centenas de aviones de Copa o estacionados o cargando pasajeros o descargando pasajeros. La actividad completa de Copa Airlines se centra en Panamá y de ahí se distribuye a Sudamérica, a Estados Unidos, al Caribe, y no sé si Copa tiene vuelos a Europa. Creo que no. Eso significa que va a haber mucho trabajo y que hay que especializarse en esos trabajos. Ayer justamente vi que una partida de ingenieros de 3 especialidades diferentes se recibieron en la Universidad China Taiwán acá. Y es una buena noticia. Primero por la excelencia de la enseñanza de esa universidad y segundo por la cantidad. Necesitamos mucha más gente preparada para absorber y para llamar la atención de estas empresas que pueden instalarse en nuestro país.
Y el tema de los celulares también, evidentemente. No se va a instalar una fábrica de celulares para vender solamente en Paraguay. Probablemente esto es mirando el Mercosur, mirando la región y probablemente también mirando los países en donde tenemos trato preferencial en cuanto a aranceles, como por ejemplo Taiwán. Aunque no sé si en Taiwán van a querer unos celulares de China continental. Bueno, espero que estas cosas que les estoy contando con el correr de los minutos me confirmen y podamos anunciar ya con certeza absoluta estas 3 novedades. Muy bien. Ustedes se habrán fijado, sobre todo los oyentes, no sé si hay muchos oyentes de Jarro Café o de Radio 1000 que tienen mucha actividad en las redes sociales, sobre todo en X. Porque se habrán dado cuenta que desde fines de enero una cantidad de bots tratan de instalar la idea de que es imposible que en Estados Unidos lo condenen al ex dictador venezolano Nicolás Maduro. Es más, muchos dicen que pronto volverá con nosotros nuestro amado presidente y su abnegada esposa Cilia Flores. Cilia se llama, ¿verdad? Sí. Lamento informarles que no están así. Una de las cosas que arguyen en redes es que la Fiscalía norteamericana sacó del paquete de acusaciones lo que a priori parecía ser la principal, que era la acusación de ser el jefe del cártel de los Soles. Bueno, vamos a contar los hechos como son, ¿sí? Si alguien se está imaginando a Maduro en una especie de arresto VIP, con una celda cómoda, con aire acondicionado, con llamadas ilimitadas, con mantita, con streaming como Netflix o HBO en un televisor de tamaño descomunal, les aviso desde ya que está muy lejos eso de la realidad. La realidad es bastante más triste y bastante más dura, digamos, ¿verdad? Nicolás Maduro está encerrado en una de las cárceles con peor fama en los Estados Unidos. Y Nicolás Maduro tiene en Nueva York, en la cárcel donde está, una celda de 3 metros de largo por 2 de ancho, con una cama metálica y con una ventanita muy arriba a la que no se puede asomar, solo para que le entre un poco de aire y un poco de luz. Y además Maduro solo puede salir 3 veces por semana a un patiecito. Dicen, y esto no se puede confirmar, que de noche grita como loco, diciendo, soy el presidente de Venezuela, estoy secuestrado por Estados Unidos. Eso nadie puede saber si es cierto o no, salvo los presos que están vecinos a su celda. ¿Y a quién le van a contar esos presos? ¿Dónde es lo que está Maduro? Está en un edificio que se yergue bastante sombrío a orillas de la bahía de Nueva York. Y es un bloque gris y de ladrillos vistos que tiene 9 pisos. No tiene, mirando el aspecto de una cárcel clásica. Parece un edificio administrativo, con lo aburrido que son los edificios administrativos. Uno de esos edificios que ningún turista se va a parar a mirar. Pero
a pesar de que tiene aspecto de un edificio de oficinas, por dentro no hay precisamente oficinas. Lo que hay más bien son miedos, desesperación, frustración y tal vez seguramente también en algunos huéspedes resignación. Pero si algo es seguro que no hay en este lugar que se llama el Metropolitan Detention Center, está en Brooklyn, lo que no hay es emoción positiva, sensación de optimismo. Esa es la residencia actual de Nicolás Maduro y de Silvia Flores. Bueno, y el Metropolitan, esta cárcel, no tiene fama de ser un centro modelo, tiene fama de todo lo contrario, tiene fama de ser un infierno en la tierra, un lugar inhumano, un lugar de pesadilla. Muchos que estuvieron ahí, y también abogados que visitaron, inclusive jueces, describieron este lugar de detención como un destino que no se le desea ni al peor enemigo. Claro, salvo que seas venezolano que ha sufrido la dictadura de Nicolás Maduro, que pasa entonces a ser directamente tu peor enemigo, Nicolás Maduro Moros. Pero ¿por qué tiene tan mala fama este lugar? Porque dicen los que estuvieron ahí que no hay una supervisión adecuada a ver si se respetan los derechos mínimos de los presos. Dicen que hay agresiones desenfrenadas de unos reclusos contra otros. Dicen que no hay atención médica suficiente. Y seguramente algo de razón hay, porque por el Metropolitan pasaron personajes de una fama tremenda en el mundo del crimen. Por ejemplo, Ghislaine Maxwell, que era la amante y la socia de Jeffrey Epstein. También estuvo ahí Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, que no hace mucho fue indultado por Donald Trump. También estuvo ahí, ¿cómo se llama este rapero? Didi, no sé qué, el rapero que fue marido de Jennifer López inclusive, ¿verdad? Didi, algo es el tipo. Bueno, y todos estos personajes describieron el ambiente ahí adentro como un ambiente de película de terror. Por supuesto, lo que se cuenta comparado con lo que vivieron y viven todavía seguramente algunos presos políticos venezolanos, es como comparar, es como hablar del Metropolitan Center of Detention, como hablar del hotel del hotel más lujoso de Dubái. Si comparás las condiciones de esta cárcel con las condiciones que tienen o tenían, espero que tenían en el Helicoide o en alguna de las otras en algunos de los otros centros de detención y tortura de la dictadura del socialismo del siglo XXI. En este momento, por supuesto, también está Ismael El Mayo Zambada, que es el histórico líder del cártel de Sinaloa, ¿verdad? Que fue arrestado en el año 2024. O sea, hay muchos presos de alto riesgo. Con lo que el tema empeora todavía más, porque a estos tipos no les dan un tratamiento ordinario.
los mandan a una sección especial de la cárcel, con más aislamiento, con menos contacto, con más soledad y en general con más presión. Oficialmente, esta parte donde está Maduro, Cilia y estos otros presos de alto perfil se llama la Unidad de Vivienda Especial. Pero los que pasaron por ahí dicen que es el hoyo. O sea, celdas minúsculas que fijan una rutina de cemento y de silencio que no se rompe nunca. Las carencias y las restricciones son la norma, y esas carencias y restricciones afectan a todo: la comida, la comunicación, el trato del personal penitenciario. Para que tengan una idea de lo que les estoy contando, hace unos años los propios presos del centro ganaron una demanda colectiva contra el director de la prisión. No que ganaron el juicio, sino fueron a juicio y llegaron a un acuerdo, con lo cual se repartió entre los reclusos que hicieron el reclamo ante la justicia de $10 millones. ¿De qué fue la acusación de los presos? Que en el 2019 pasó esto. En el 2019 se vivió uno de los inviernos más crudos de la ciudad de Nueva York. ¿Y qué hizo el director? Ahorró energía durante una semana, en el momento en que el vórtice polar golpeaba con mayor fuerza a la ciudad, a toda la región. No hubo electricidad ni calefacción. Y no sé si ustedes estuvieron alguna vez en un lugar muy frío. Yo estuve en Montreal, en la casa de mi hermana, y ahí, sin calefacción, no sobrevivís. Te cala hasta los huesos el frío. Y no vale que vos te abrigues como sea y salgas a la calle, porque al respirar te entra el aire helado y te enfría hasta el caracú. O sea, tuvieron una semana con temperaturas bajo cero y sin atención médica adecuada. Ganaron $10 millones de indemnización. Y esto no cambió mucho. Sigue siendo así de terrible el trato que reciben los presos en el Metropolitan. Seguramente que ya después nunca faltó calefacción, pero seguimos refiriéndonos a un lugar que lleva años sin la cantidad suficiente de personal, con mucha degradación humana y con condiciones muy complicadas, incluso de violencia interior. En 2024, la justicia presentó cargos por asesinato y otros delitos violentos contra varios reclusos. Actualmente hay cerca de 1.350 presos, 1.330, 1.350 en esta cárcel. Y uno de ellos es, por supuesto, Nicolás Maduro, y otro es también su esposa Cilia. Están los dos en sus minúsculas sendas, ¿verdad? Pero la cuestión por la que les estoy contando esto es para desmenuzar qué tanto tiene de veracidad lo que publican los izquierdistas de todo el mundo en redes, que muy pronto Nicolás Maduro va a salir porque no hay pruebas contra él. La verdad es otra. El tema no pinta bien
para él. No sé para la señora, pero para él por lo menos no. Cuando se presentó frente al juez, la primera vez después de haber sido extraído de Caracas, él empezó a decir, mi nombre es presidente Nicolás Maduro, soy presidente de la República de Venezuela y estoy secuestrado desde el sábado 3 de enero, fui capturado en mi casa en Caracas, me considero prisionero de guerra. Esta declaración no fue traducida. El juez le dijo al traductor, no traduzcas esto. Y le interrumpió a Maduro diciéndole, este no es el momento adecuado para que usted haga esta declaración. Y si vos mirás la transcripción oficial que está online, no aparece esa parte. Se sabe porque había periodistas en la sala y ellos contaron, ¿verdad? Para eso servimos los periodistas, para ser chismosos. Bueno, justo en ese momento de la historia entró el siguiente personaje clave, el que es el cerebro de la defensa de Maduro, el abogado de Maduro. Barry Pollack se llama. Y es un abogado que tiene bastante fama, que es bastante bueno. Defendió a Julian Assange. ¿Se acuerdan de Assange, verdad? Que era el de Wikileaks. Y él fue clave en la defensa de Assange, que tuvo bastante tiempo recluido en la embajada de Ecuador en Francia o en Inglaterra. En Inglaterra. Assange había sido acusado por Estados Unidos de espionaje por la publicación de documentos clasificados del Pentágono. ¿Qué hizo Pollack, el abogado? Se dedicó a tratar de impugnar la extraterritorialidad del caso y presionar al Estado, al Departamento de Justicia. ¿Y qué consiguió con eso? Forzó un acuerdo que evitó la extradición y una condena de décadas. O sea, no estamos hablando de un abogado pililito, de un abogaducho cualquiera. Es un tipo que sabe y tiene un perfil alto en casos políticos y en casos mediáticos. Y sobre todo, se le considera un artista cerrando acuerdos. Por ejemplo, también representó a Martin Tankleff y le ayudó a este personaje a demostrar que fue condenado injustamente de asesinar a sus padres en Long Island. Este Martin, cuando empezó a ser defendido por nuestro abogado Pollack, ya tenía 18 años en prisión. Y el tipo consiguió sacarlo en libertad. Consiguió que se le saque de encima la acusación de matar a sus padres. O sea que el gorila de Maduro tiene un verdadero tiburón de las leyes contratado. Entonces la pregunta es, ya les presenté al juez que le dijo, cállate, no es el momento, ya les presenté al abogado que es un pez gordo. Entonces la pregunta es, ¿tiene Nicolás Maduro Moros alguna posibilidad real de escaparse de esta situación? ¿O estamos viendo el comienzo de un túnel que no tiene una luz al final? Estamos viendo el comienzo de un proceso que va a
terminar en una condena durísima? Esa es la pregunta, ¿verdad? Con semejante abogado, ¿qué es lo que se puede esperar de este juicio? Bueno, hay que recordar muchas cosas. Por ejemplo, meses antes de que lleguen las fuerzas especiales de los Estados Unidos, el 3 de enero de este año, a sacarlo a Maduro de Caracas, Donald Trump todavía estaba en modo negociador. Estaba ofreciéndole que deje el poder, diciéndole a Maduro: cometiste crímenes de lesa humanidad, pero lo que nosotros queremos es salvar la democracia venezolana, hagamos un trato, vos le devolvés la libertad a los presos políticos, aceptás un vuelo que te va a llevar al país donde vos quieras, China o Rusia o lo que sea, y podés disponer de todo lo que robaste y podés vivir el resto de tu vida con toda esa fortuna. Y así Estados Unidos trató de negociar con Maduro prácticamente hasta fines de diciembre del año pasado. Le repetían Marco Rubio y otros: che, andate de Venezuela, andate a Turquía o a otro país que te acoja, pasa a un segundo plano, no molestes, deja el sillón presidencial y disfrutar de todo el dinero que robaste. Pero no, Maduro dijo no, no, no. Yes, peace, no war, cantaba, ¿verdad? Aparecía en videos bailando, lanzando mensajes de paz, cantando un tema de John Lennon. Bueno, ya vimos todo lo que pasó, ¿verdad? Una vez creo que mezcló dos canciones, se equivocó, y también le dijo: ven a buscarme, cobarde, te espero aquí en Miraflores. Estaba en modo bravucón, ¿verdad? Bueno, ya sabemos cómo terminó la bravuconería, con esa pequeña visita que le hicieron los Delta Force y con mudarse a una nueva residencia mucho menos agradable. Ahí está. Una canción muy famosa. Don't worry, be happy. La 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 la. Don't worry, be happy. Ahí está. Ahí mezcló dos canciones el tipo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué se puede esperar a partir de ahora? Y para entender, para especular con fundamentos sobre lo que se puede esperar, lo primero que tenemos que tener en claro es de qué se le acusa. Cuando la Fiscalía retira la acusación de ser el jefe del Cártel de los Soles, muchos de sus partidarios, el surdaje en general, dijo: Estados Unidos recula, no tiene manera de... No, no fue así, no fue por eso, fue justamente para que sea más fácil condenarlo. Recuerden ustedes el caso de Alfonso Capone, Al Capone, en la Chicago de la primera mitad del siglo XX. El tipo había matado a miles de personas, había traficado, cometió todos los crímenes que se podían cometer. Pero cuando lo detienen y lo llevan frente al juez, ¿de qué le acusa la fiscalía? Elliot Ness y sus hombres: de evasión fiscal, de que no pagó los impuestos. ¿Por qué? Porque eso era fácil de probar. Y el objetivo era meterle preso de por vida al tipo, y lo consiguieron. No le acusaron por sus crímenes, no le acusaron por el robo, no le acusaron por el tráfico, no le acusaron por el soborno de políticos, le acusaron de evasión fiscal y chau.
Entonces acá tenemos el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no le acusa a Maduro de ser el jefe del cártel de los soles, no le acusa de ser un dictador, no le acusa de fraude electoral, no le acusa de represión, ni de tener presos políticos torturados, ni de crímenes de lesa humanidad. Lo que el Departamento de Justicia lleva ante el tribunal es algo muy diferente. Lleva una acusación de 25 páginas que se remonta a hechos desde 1999. Y en esas acusaciones dice que el Estado venezolano funcionó como una gran plataforma logística del narcotráfico. Bueno, vamos por partes porque hay distintos cargos y es importante entender la diferencia. El primer cargo y el más importante contra Maduro es el de conspirar junto a Diosdado Cabello. Ya saben quién es Diosdado Cabello. Y junto a Ramón Rodríguez Chacín, el predecesor de Diosdado. Saben que Diosdado es actualmente el ministro del Interior, no sé por cuánto tiempo más. Son acusados Maduro, Diosdado y Rodríguez Chacín de de facilitar la elaboración y el tráfico de sustancias controladas. O sea, no se le acusa de traficar a Maduro. Se le acusa a él, a Diosdado y a Rodríguez Chacín de colaborar, de facilitar la vida de los narcotraficantes. Se le acusa también de colaborar con las FARC colombianas para que las FARC puedan traficar su cocaína, con los cárteles mexicanos de Sinaloa y con los SAS, con el Tren de Aragua, que es una organización venezolana. ¿Por qué estos grupos a los que se le asocia a Maduro son importantes? Porque todos esos grupos previamente, teniendo en cuenta y viendo, y uno se da cuenta de lo meticulosa que fue la preparación de esto, el gobierno americano los designó como grupos terroristas desde febrero del 2025. O sea, un año antes ya dijeron, a este tipo le vamos a acusar de esto y vamos a designarle a estos cárteles como grupos terroristas. ¿Por qué es eso importante? Porque eso elimina el concepto de extraterritorialidad que va a argumentar, que ya anunció el abogado de Maduro. ¿Qué quiere decir? El abogado dice, él es un jefe de Estado, fue extraído de un país sin permiso de las autoridades judiciales de ese país y fue prácticamente secuestrado y traído acá. Al ser acusado Maduro de trabajar en connivencia con organizaciones calificadas de terroristas, hay una ley del siglo XIX de los Estados Unidos que dice, no importa cómo se le trajo al reo frente al juez, lo que importa es que esté acá. Porque es un tipo que colaboró con personas que atentaron y atentan contra la seguridad y contra la vida de la nación norteamericana. Por eso que le nombra grupos terroristas, no solamente grupos narcotraficantes, terroristas atentan contra la seguridad y la vida de la nación americana y de sus autoridades.
Otra acusación que uno dice, pues esto es un disparate decir, si no sabes cuál es el fondo. Le acusan a Maduro de tener armas ilegales, sobre todo ametralladoras, para llevar a cabo esta conspiración, dice. Y vos te preguntas, bueno, es un poco raro el tema de que le acusen de tener armas, que un país extranjero te acuse de tener ciertas armas en tu casa de Caracas, y esto tiene un perfecto sentido. Se hace para endurecer las condenas y reforzar la idea de que no se está juzgando a alguien por un delito financiero simplemente, sino por una auténtica conspiración criminal. Ahí entra el tema de las armas. Una conspiración criminal que tiene músculo, que está armada la conspiración. Nada está hecho al azar en este tema. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y cómo colaboraron Maduro, Cabello y Rodríguez Chacín con estos grupos criminales terroristas? Bueno, según lo que dice la Fiscalía de los Estados Unidos, básicamente lo que hicieron Maduro, Diosdado y Rodríguez Chacín es darle cobertura policial y apoyo logístico a los cargamentos de droga a través de Venezuela, sabiendo que se dirigían a los Estados Unidos. Y también detalla la acusación de que esto se hizo de dos formas distintas. Antes de ser presidente, Maduro, de acuerdo con la acusación, le daba pasaportes a narcotraficantes y le daba cobertura diplomática a aviones usados para blanquear dinero, para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México y llevarlos a Venezuela. La Fiscalía de Estados Unidos le acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos a narcos en México. Y después, ya como presidente, le acusan directamente de permitir que el narcotráfico prospere para su propio beneficio, para el beneficio de Maduro, de los miembros de su régimen y para el beneficio de su familia. Por eso ahí entra la acusación a Cilia. Cilia, que en un momento dado fue presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y le acusan, y dice la Fiscalía que tiene pruebas de que ella recibió cientos de miles de dólares en sobornos, y también que ella facilitó y otorgó paso seguro a cargamentos de droga. Dice la acusación, Maduro y sus co-conspiradores han durante décadas colaborado con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y productivos del mundo, y se han apoyado, Maduro y los demás, en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos. Y esto no es todo, también se acusa a Maduro y a su señora de comandar bandas patrocinadas por el Estado y ordenar secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero de la droga o simplemente contra cualquiera que ponga en dificultad las operaciones del tráfico de drogas que ellos facilitaban. Está negra la morcilla para Maduro. No dice que le torturaba, le apresaba y les mataba a opositores políticos. No se meten en eso en la acusación. Se meten en el tema central del narcotráfico. Y de la acusación tampoco se libra
el hijo de Maduro, Nicolásito Maduro, el hijo de Maduro con su primera esposa. Nicolásito también está acusado formalmente de conspirar junto con otro personaje, Héctor Rutherford Guerrero Flores, el líder del Tren de Aragua, y otras bandas criminales para, según la acusación, Nicolásito se mostraba colaborativo para la gente que importaba, manufacturaba y traficaba cocaína hacia los Estados Unidos. Todos estos son delitos gravísimos. Y se habrán fijado que entre todos estos delitos hay uno que no aparece. En ninguna parte se le trata de liderar un cártel de narcotráfico. En ninguna parte se dice ya que él es el jefe del cártel de los soles. Desapareció eso. Y entonces, ¿por qué desapareció ese cargo? Resulta que comprobar eso ante la justicia es dificilísimo. No andan pues firmando órdenes los jefes de los cárteles, ¿verdad? Entonces, para demostrar que era el jefe de un grupo real y organizado, la fiscalía hubiera tenido dificultades gigantescas. Entonces, por eso eliminaron, para tenerlo bien agarrado sin que haya salida para Nicolás Maduro. También los fiscales que sacaron lo del cártel de los soles, lo que hicieron fue también sacar la posibilidad de que alguien diga en la defensa, a ver, demuestren que existió el cartel de los soles. No hace falta demostrar nada porque no está en la acusación. No hace falta demostrar que Maduro tocara la droga. No se le acusa a Maduro de estar poniendo la cocaína en paquete o de enviar esos paquetes él mismo directamente. Se le acusa de proteger y facilitar el tráfico de sustancias que terminaban en los Estados Unidos. O sea, no se le acusa a Maduro de ser un capo del narco, sino de ser un cómplice necesario, un facilitador esencial. Y para ser un facilitador y un cómplice necesario, la Fiscalía sostiene que utilizó infraestructuras del Estado venezolano, como los aeropuertos, los puertos, e incluso las fuerzas de seguridad para facilitar el tráfico de drogas. O sea, basta con que la Fiscalía demuestre contactos entre el Estado venezolano y grupos narcos para que a Maduro le caiga una cadena perpetua. O sea, es imposible que se escape. O sea, lo que hicieron los fiscales del Departamento de Justicia fue achicar, acotar la acusación, eliminar las cosas que hubieran sido difíciles de probar, no porque no fueran ciertas, sino porque para meterle preso de por vida no hace falta. Con lo que se le acusa ahora ya es suficiente, y son cosas que evidentemente tienen muchas pruebas que aportar los fiscales. O sea, la acusación de tener lazos con los cárteles mexicanos o con los disidentes de las FARC es algo insalvable para Maduro,
porque implica que el Departamento de Justicia puede aplicar una legislación más dura, una diseñada para combatir la financiación de organizaciones terroristas. O sea, el terrorismo aquí funciona como conector jurídico, no como acusación política o moral. La acusación no habla de que Maduro sea un narcoterrorista. Lo que dicen los fiscales americanos es que sus acciones beneficiaban a grupos catalogados como terroristas. Y entonces el tipo penal que le corresponde es el mismo que le corresponde a los narcoterroristas. O sea, es una decisión fría, legal y eficaz. No necesitan escalar la acusación. Con eso ya les basta. Y entonces, una pregunta que también se puede hacer la gente es, y que seguramente muchos se hacen, es, ¿por qué Estados Unidos puede juzgarle a Nicolás Maduro? ¿Qué jurisdicción tiene sobre el presidente de otro país? Y acá está la clave de todo el caso. El Departamento de Justicia aclara que están juzgando a un extranjero porque participó en una conspiración cuyo efecto directo era introducir drogas en el mercado de Estados Unidos. Y lo que se llama puntos de conexión que usa el documento son muy claros. Y eso le permite aplicar la jurisdicción fuera del territorio yanqui. Y lo que a mucha gente le engañó al principio, pero le están haciendo unas acusaciones muy light respecto a lo que Maduro representa políticamente. La acusación no habla de la represión interna, no habla de los derechos humanos, no habla de los presos políticos, no habla de nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es una acusación pensada para ganar, para condenarle a Maduro. Está construida la acusación para convertir a Maduro en un acusado federal procesable, con puntos de conexión que un juez de Nueva York no tiene más remedio que aceptar porque son claros. ¿Se acuerdan de lo que les dije al principio? Cómo a Al Capone le juzgan no por los crímenes, no por su historial sanguinario, sino por su fraude fiscal. Y entonces, teniendo este panorama, ¿qué le espera a Maduro en el juicio? Bueno, uno de los puntos claves en todo esto va a ser el derecho penal extraterritorial. ¿Puede tener algún efecto que Maduro alegue que se le detuvo ilegalmente? No, no puede tener ningún efecto. Porque aquí entra en juego la sentencia que les dije del siglo XIX, que es el auténtico corazón del caso. Todo armaron los fiscales para que ese sea el seguro para que no pueda escapar Maduro, ¿verdad? Es un caso que se llama Kerr contra el estado de Illinois, un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que establece una regla simple pero demoledora. Lo que les dije, no importa cómo llega el acusado al tribunal, lo que importa es que esté ahí. Esta ley
que ir contra Illinois fue lo que permitió en el salvaje oeste americano que haya cazarrecompensas, ¿se acuerdan? Tipos que llevaban así unos afiches con los nombres y el retrato de criminales buscados, le seguía la pista y decía buscado vivo o muerto. Vivo tantos dólares, muerto tantos dólares. Y los cazarrecompensas le agarraban, le cagaban a patadas o pegaban un tiro al tipo, le ataban, le llevaban a la oficina del sheriff y cobraban su plata. No importa cómo llegó ahí, importa que esté ahí. O sea, lo que hicieron con Maduro es copiar lo que los cazarrecompensas hacían en el salvaje oeste, porque eso es legal para la justicia norteamericana. Bueno, y según esta doctrina, la legalidad internacional, la legalidad diplomática de la captura es irrelevante para el proceso penal interno de los Estados Unidos. La ausencia de la participación de la justicia venezolana, el no haber una orden de extradición, la falta de consentimiento del Estado afectado, en este caso Venezuela, o la cooperación internacional, no anula la jurisdicción de la justicia norteamericana. La ley penal estadounidense puede aplicarse extraterritorialmente cuando el acusado es presentado físicamente ante el tribunal. O sea, no importa absolutamente nada cómo fue detenido, sino los cargos que se le imputan y las pruebas que existen. Por supuesto, estamos hablando de Estados Unidos, un país en donde existe la presunción de inocencia, un país donde va a haber abogados, audiencias, traductores, plazos, jurado popular, garantías procesales. Pero desengáñense a aquellos que creen que Maduro puede salir de esta tranquilamente o nerviosamente, que pueda salir de esta, ¿verdad? Estamos hablando de un enemigo de los Estados Unidos, un tipo que lleva años en la mira de la DEA. Estamos hablando de alguien acusado de conspiración cuando mandaba en un país implicado en tramas de narcotráfico. Maduro no se va a librar. Lo siento mucho por el surdaje bravío. Se va a enfrentar seguramente a un proceso largo. Esto no va a ser una cuestión de días ni de semanas. Y al final de ese proceso largo va a tener una condena durísima y va a cumplir esa condena en una prisión federal norteamericana sin privilegios, sin tratos especiales y con condiciones de reclusión muy duras. Porque así es en Estados Unidos. ¿Querés un ejemplo de lo que hablamos? Hay que mirar el caso del Chapo Guzmán, por ejemplo, que está cumpliendo sentencia en la cárcel llamada la Alcatraz de las Montañas Rocosas, la ADX Florence, en el estado de Colorado, una prisión de máxima seguridad en la que los presos llegan a pasar hasta 23 horas al día completamente solos, aislados, sin contacto humano, sin visitas, sin televisión, con comidas pasadas a través de una ranura que hay en la puerta. Incluso en estas prisiones federales donde están los que ya fueron condenados, si quieren hacer ejercicio, tienen que hacerlo en jaulas individuales al aire libre. O sea, le sacan al preso de su celda, le llevan al patio, ahí hay una jaula, le meten en la jaula para que haga el ejercicio. O sea, no existen los privilegios. El aislamiento es total.
no importa quién sea el recluso. Y eso es probablemente lo que le espera a Nicolás Maduro. Una cárcel durísima, sin lujo, sin privilegio. Porque en Estados Unidos la etiqueta de alto perfil no te convierte en VIP, no te da derecho a comidas especiales ni a una suite, no te da derecho a estar en un módulo de lujo con televisor, para nada. ¿Y cuánto le pueden dar? Y le pueden dar como mínimo 30 años de cárcel si es que no le dan cadena perpetua, ¿verdad? Y repito, con regímenes de aislamiento severo y con una vida carcelaria diseñada para quebrarle al preso emocionalmente. ¿Y por qué se puede afirmar con claridad esto? Porque hay un precedente al que hay que mirar. Ese precedente se llama Manuel Noriega. ¿Se acuerdan de Noriega? Presidente de Panamá, entran los yanquis, le sacan de Panamá. Eso fue en 1989. Y en esa oportunidad no tenían los yanquis todavía la tecnología que tienen ahora y entraron tropas de a pie a rodear la casa de Noriega. Le mataron a una cantidad de soldados, pobrecitos panameños. Le capturaron al dictador Noriega acusado de narcotráfico. O sea, el paralelismo con el caso de Maduro es bastante notable. O sea, los dos son acusados de narco, los dos son capturados mediante un operativo militar, los dos son llevados a Estados Unidos sin autorización del Congreso de los Estados Unidos y sin autorización de la justicia de sus respectivos países, y aún así son procesados en un tribunal federal. Noriega fue acusado de participar del crimen organizado, de narcotráfico, de lavado de dinero, y no como jefe, sino de exactamente como están haciendo con Maduro. Le acusan de facilitar rutas para la cocaína y de recibir millones de dólares del cártel de Medellín, era en su caso. Y su defensa usó exactamente los mismos argumentos que ahora prepara la defensa de Maduro: inmunidad de jefe de Estado, violación de la soberanía nacional, captura ilegal, delito político. El resultado, los tribunales rechazan todos estos argumentos. ¿Por qué? Porque dejaron bien claro que la inmunidad existe para proteger funciones diplomáticas, no para blindar delitos privados. El narcotráfico no es un acto político honorable que se deba proteger. No es eso, ni mucho menos. Y la legalidad internacional de la captura es una cuestión política, no de la justicia. A la justicia no le interesa eso. La defensa de Noriega también intentó el argumento: bueno, me trajeron por la fuerza, esto viola el derecho internacional, por lo tanto Estados Unidos no tiene jurisdicción. Y ahí fue donde saltó a relucir por parte de la Fiscalía acusadora el caso Kerr versus Illinois. Y así Noriega fue condenado a 40 años de prisión. Cumplió 17 años de esos 40 años en Miami y salió de ahí no en libertad, sino para ser extraditado a Francia, que también le quería juzgar por crímenes de narcotráfico. Y ahí en Francia fue condenado a otros 7 años de cárcel. En el 2011, los franceses accedieron a devolverle a Panamá, donde la justicia panameña se comprometió a darle prisión domiciliaria
y debido eso a su mal estado de salud, lo cual era bastante real porque falleció pocos años después. Bueno, está claro entonces que lo que se le está aplicando a Maduro no es una esperanza de que, porque es más leve, porque ya no es el jefe de un cártel, sino solamente un colaborador, eso le va a servir. No, no le va a servir. Probablemente, si es inteligente, bueno, el abogado es inteligente, si Maduro es inteligente, va a tratar de obtener alguna ventaja colaborando. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Y puede delatar a todo tipo de compinches, revelar todo tipo de secretos para conseguir tal vez una reducción de la pena, pero nunca la absolución. El señor Maduro es el jefe de un Estado soberano y tiene derecho a los privilegios y inmunidades. Eso no sirve en Estados Unidos. Así que esta historia va a ser interesante de seguir, pero yo ya les adelanto, no se va a librar Maduro de la cárcel. No se va a librar de la cárcel. Y yo creo, ¿cuántos años va a tener Maduro? Vamos a ver un poco cuántos años tiene Maduro. Yo creo que como mínimo le van a dar 30 años, si no la cadena perpetua, ¿verdad? Vamos a ver si Nicolás Maduro, edad. 63, 73, 83, 93, ponerle que le den 30 años, 93 años va a tener al salir. Si sobrevive a las duras condiciones de la cárcel. Y a mí no me da ninguna pena, porque a cuánta gente mató, a cuánta gente masacró, a cuánta gente le hizo sufrir. Por una vez, los todopoderosos tienen que pagar ante la justicia. Algo que no le pasó, por ejemplo, a Fidel Castro, que murió sin abandonar las mieles del poder. Algo que no le pasó a mucha gente. Leí que por Mariscal Estigarribia, Chaco pasa la ruta bioceánica, seguramente por eso el nuevo hub de esa empresa aérea, siendo Paraguay el medio a toda distancia en Sudamérica. Así mismo es Javier Duarte. Sí, señor. Y a ver qué dice el señor César Marcelo García. Hola, Albert. Lo del Noriega fue aún más grave. Noriega se escapa y se asila en la Nunciatura Apostólica. Y en un gesto cachafaí del nuncio le entrega a los yanquis. Una cosa no tan bien, quedó medio mal el tema. Y para colmo después vino ese obispo vino como nuncio apostólico acá en el Paraguay. Abrazo de Leano. Qué grande, espectacular. Bueno, lo que tenemos ahora es el reporte de nuestro periodista deportivo exclusivo, Santiago Luis Pascual Cáceres Fraquia, más conocido como el Calvo. Ya no es más calvo ahora. Ya tiene su peinado, su cabellito crecido. Vamos a ver qué dice Santiago Luis Pascual. Ahí va. Ayer en la Europa League el Braga le ganó 4-0 al Ferencváros cuando la ida había perdido 2-0 y clasificó remontando muy bien a los cuartos de final. En la Champions, Bayern, sin muchas sorpresas, le ganó 4-1 al Atalanta y tristemente lo que dije ayer del quinto arquero no sucedió. Eso iba a ser en teoría, estaba todo dicho, pero Urbic mejoró levemente su problema en la cabeza y le dijo a los médicos que quería jugar, le dieron el alta
se fue a jugar y hizo su trabajo, 4-1, recibió solamente un gol y el Bayern clasificó a los cuartos de final. El Tottenham, a pesar de haber ganado 3-2, se eliminó por haber perdido 5-2 la ida contra el Atlético de Madrid, global de 7-5 en favor. El Liverpool le ganó 4-0 al Galatasaray después de perder 1-0 la ida y remontó como tenía que ser, porque no te puede eliminar al Galatasaray. Después, en el partido más goleador, se diría, Barça le ganó 7-2 al Newcastle. Hasta el primer tiempo estaba recontra parejo, a los 45 más 7 fue el gol de Yamal de penal, pero estaba re parejo. Llegó el cuarto, después el quinto, después el sexto, después el séptimo, y pudieron haber sido más. Así que el Newcastle hasta acá llegó su recorrido. Ahora están confirmados los cuartos de final. PSG-Liverpool, por un lado, PSG-Liverpool, Real Madrid-Bayern. Por el otro lado, Arsenal Sporting y Barça Atlético Madrid. Yo creo que la final está un poco cantada. Yo no creo que el Barça clasifique a la final, en verdad. Para mí va a ser Arsenal Bayern. Esa es mi predicción. En Paraguay, Rubiñú le ganó 2-0 a Cerro. Sorprendente resultado, aunque también Baba improvisó de más. Le puso a Gatito titular y hizo cosas que no tenía que hacer y le costó caro a Cerro. Después Guaraní le ganó 3-1 a Recoleta y Libertad 2-1 a Nacional. Con esto Olimpia termina la primera rueda con 27 puntos de 33 posibles y Cerro está segundo con 20 puntos de 33 posibles. O sea, tiene el campeonato más cerca que nunca Olimpia, pero aún falta mucho y no hay que cantar victoria antes de tiempo. Hoy en la Europa League juega el Porto contra el Stuttgart, el Betis contra el Panathinaikos, Aston Villa contra Lille, Roma-Boloña, Lyon contra Celta y Midtjylland contra Nottingham Forest. Mañana juega por la Premier Bournemouth Manchester United, juega en la Serie A Cagliari Napoli, Genoa Udinese y en la Bundesliga Leipzig Hoffenheim. Por suerte, mañana salgo más temprano del colegio, salgo a las 4:30 y voy a poder ver el partido del Manchester United y no de colado como a veces suelo ver ahí en mi computadora. Pero bueno, el dato curioso es que Messi llegó a los 900 goles en el partido de ayer en Nashville contra Inter Miami. Sí es cierto que se eliminaron por la absurda regla que sigue vigente en la CONCACAF, que es el gol de visitante. Se eliminó el Inter Miami, pero Messi hizo su gol 900. Hay gente que te puede decir, ay, pero ¿cuándo le va a superar a Cristiano? Recordemos que Messi tiene 90, sí, así como escucharon, 90 partidos menos que Cristiano Ronaldo. O sea, tiene mejor promedio goleador que Cristiano Ronaldo. Así que Messi, si sigue a este ritmo, va a llegar a los 1000 goles, porque tiene 38 años. Cristiano tiene 41. Así que yo creo que quitarle mérito a Messi por llegar a los 900 goles es simplemente un delito, porque es el mejor jugador de toda la historia, para mí sin duda. El Cristiano entra en ese top, pero no puede ser top 1 ni ahí. Ahí está. Bueno, vamos a la pausa, pero antes... ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en la carretera, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde la planta hasta la despensa de la esquina, Coca-Cola Paresa forma parte de la vida cotidiana del Paraguay.
Con más de 55.000 clientes y 27.000 empleos directos e indirectos, su impacto llega a cada rincón del país, porque detrás de cada botella hay miles de paraguayos trabajando por el futuro. Coca-Cola Paresa, 60 años, nos une el país que queremos.